Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablar de un fenómeno que se está dando, que es el crecimiento de la lectura en general o sea, el crecimiento de la lectura a partir de las redes sociales. En TikTok, en Instagram, en YouTube han aparecido muchos canales que publicitan la lectura. Bueno, publicitan no, la promocionan a través de presentar las propias lecturas que se han hecho de libros y demás y diciendo pues que leer libros es bonito, los libros que han gustado, los clásicos. Se ha renovado mucho esto de los clásicos, de leerse El Conde de Montecristo, la Ilíada, la Odisea, lo que sea, los 8000 literarios, como le llaman, por ser como un Everest de 8, o sea, un libro con 8000 metros de altura, como un Everest, ¿no? Que son muy grandes o muy difíciles. Por ejemplo, el Ulises, ¿no? Un libro complejísimo. Eh, la Odisea y la Ilíada son libros grandes. No son quizás tan grandes, pero sí que son complejos por su contexto, los dioses y todo. Y bueno, quería dar una pequeña opinión sobre el tema. A pesar de que mi canal, en cierto modo, pues vaya de... Bueno, es un poco más de reflexiones propias, un poco aleatorias cuando me vienen y las subo también como me vienen. No está tan enfocado a presentar los libros que haya leído tal, sino bueno, a decir lo que pienso, lo que me gusta. Pero sí que me parece interesante el fenómeno por varias razones. Creo que porque está haciendo algo un poco dañino y, y que estaría bien prevenir. Es algo que yo creo que ya lo está comentando todo el mundo y quizás no tiene nada de novedoso, pero bueno, yo lo digo porque pues es mi canal y lo que dije, vengo a decir por lo que me da la gana. Em, ¿Qué es lo que creo que está haciendo dañino? Hacer pensar a la gente que hay que leer libros en concreto y sobre todo que hay que leerla a una velocidad en concreto. Me refiero, hay mucha gente, sobre todo he visto que hay gente joven que tiene pues, 18 años, 19, 20, que se ha leído 30.000 libros clásicos, gordos, tochos como ellos solos. El Conde de Montecristo, los Miserables de Víctor Hugo, si no me equivoco, es gigante. Yo qué sé, libros muy grandes y muy difíciles, que si lectura conjunta, que si propios, que si dos veces, que si tres. Y a mí esto me da pena y me parece que es dañino porque creo que hace pensar a la gente que hay que leer muchísimo en todo momento y a la máxima velocidad posible. Y que si lo que lees no es un libro valorado por todo el mundo, pues está mal. A ver, sinceramente, dando una opinión, me parece súper feo y si pudiera insultar, si pudiera decir un taco o un insulto, diría que me parece feísimo. O sea, lo que me permite es decir feísimo porque no quiero que me bajen el vídeo tampoco. ¿Por qué? Porque la realidad es que la lectura es un placer. El problema de lo que está pasando en las redes sociales es que se está intelectualizando demasiado la lectura. No digo que no haya que leer, digo que debería ser pues más hedonista. La gente tiene que leer a secas, lean lo que les dé la gana. Y a mí en este sentido me gusta mucho una cosa que dice Baudelaire y que dice en parte Nietzsche también. Baudelaire ante la cultura racionalista en la que vivía en el siglo XIX, ya la química, la ciencia en general se establece como el gran mecanismo de conocimiento. Baudelaire tiene un poema que dice emborrachaos y hay una frase, un verso que dice algo así como emborrachaos de virtud, de vino, de lo que sea, pero emborrachaos. O sea, emborráchate incluso de virtud si quieres. Y Nietzsche dice algo parecido con la virtud, dice, la virtud que tengas, simplemente vívela, no le des un nombre. Yo creo que un poco con lo de los libros igual. El problema del bombo que le están dando a ciertos libros, a ciertos clásicos, es que pueden hacer que haya gente que se sienta un poco para atrás con los libros. Hay gente que la habrá animado y eso está bien, pero creo que hay gente que también se ha podido desanimar y echar para atrás al pensar en que al igual, como ellos no pueden leer esos libros o no se ven capacitados, ya no son nada. Y hay gente que se siente mal, es decir, aunque no lo digan, hay mucha gente que se siente mal por ese tipo de cosas. Y yo en este vídeo vengo a reivindicar que no, que los libros se leen por placer, que los clásicos se leerán pues, cuando vengan. Y en ese sentido hay una frase de Borges bonita que dice,
uno tiene que prepararse para los libros, es verdad, pero también los libros tienen que prepararse para uno. Sinceramente, es de pedante decir que uno se lee La vida de sueño a los 7 años. Nadie se lee La vida de sueño a los 7 años. Yo creo que nadie debería leerse la Ilíada con 8 años. Que lo hayan hecho los niños prodigios no me parece un modelo a seguir, la verdad. Yo qué sé, decir, por ejemplo, John Stuart Mill, que si leía latín y griego con 3 y 2 años. Pues yo qué sé, decir, está bien. Si lo logra, pues está bien, pero no creo que leer la Ilíada con 5 años sea el top de la culturización. Yo creo que en general nos hemos olvidado de que lo importante es que cada persona es particular, singular y que lo importante es que se desarrolle. Y la lectura en ese sentido, pues cada uno que lea lo que le guste. Y de verdad, a mí me indigna esto porque me parece que cada vez más las personas se van viendo muy dominadas por los libros y para mal. Es decir, hay una frase de Lichtenberg que dice, no dejes que tus lecturas te dominen. Y hay mucha gente que se está viendo dominada por sus lecturas. Hay gente que no, por ejemplo, en el caso del mundo de la filosofía, hay gente que no lee un libro sino teniendo una libreta y un papel y lápiz al lado. Sí, hay libros que son súper complejos y pues al igual lo necesitas. Hay otros libros que a pesar de ser complejos puedes intentar leerlos sin tener nada al lado. Y en el caso de la literatura, lo mismo. Lee como te dé la absoluta gana. Salta de capítulos incluso si quieres. Es decir, esto en el caso de Moby Dick, por ejemplo. Moby Dick es un libro que tiene una historia muy interesante, pero tiene capítulos que son una absoluta bazofia. Hay un capítulo de 30 páginas describiendo cómo funcionan los narvales. Y la verdad es que en el punto en el que lo pone en la historia, es un punto en el que tú estás tan interesada o interesado por lo que te están diciendo, es decir, por lo que está pasando, que te importa un comino los narvales. Y no va a pasar nada si te saltas el capítulo. De verdad, no pasa nada. Pero hay miedo. Esa es la parte dañina. Y con la que yo creo que la gente debería tener un poco de cuidado. A mí me da pena, pero bueno, es una opinión. La parte positiva, sí, la gente ha empezado a leer más. Eso es verdad. Pero por último también quería hacer otra pequeña reflexión sobre, por ejemplo, yo diría sobre el género de la fantasía, que me parece otro género en el que está Brandon Sanderson, a la gente le está encantando, lo leo un montón. Y venía también a criticarlo un poco porque me parece que también la fantasía se ha intelectualizado un montón. Me he leído el libro de Brandon Sanderson, me he leído también, solo me he leído Babel de R.F. Kuang, y en mi opinión, Babel me gustó, a mí me gustó mucho Amarilla, que es un libro de ciencia ficción que a mí me gustó un montón, la verdad, me pareció muy bueno, muy entretenido, muy oscuro y súper guay. De ciencia ficción no, de ficción normal, es decir, sobre una novela. Y Babel, sé que Juan tiene un libro, o sea, tiene la trilogía esta de La Guerra de la Amapola, que dicen que es muy buena trilogía de fantasía, mucho mejor que Babel, por ejemplo, a pesar de que Babel sea posterior. Pero tanto Babel como el primer libro de la trilogía de Sanderson, que todo el mundo se lee, la de no sé qué sobre la niebla, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, no importa, yo creo que se entiende. Me parece que son libros que intelectualizan mucho la fantasía con el objetivo de conseguir cierta aprobación. No sé, me parece un poco raro. ¿A qué me refiero con la intelectualización? Por ejemplo, Babel es un libro que va sobre la magia a través de la traducción. El libro muchas veces te está explicando las etimologías de palabras en chino, latín, griego a veces, inglés, inglés antiguo, español. Y sinceramente, se puede hacer un poco pesado. A mí al menos se me hizo un poco pesado. Me leí el libro, pero honestamente en Goodreads yo le daría 2 estrellas de 5. Creo que le di 3 al final, pero me parece incluso ser buena gente. Porque al final lo piensas y te han estado explicando etimologías de palabras y parece que el libro estuvo más interesado en explicarme la etimología de unas palabras
para que yo me lo creyera que para disfrutar un libro. Y en cierto modo ahí se ve como la misma corriente. Parece que la conclusión de tanto que la gente lea más como de los propios géneros, o sea, como los propios escritores y escritoras, es parecer más inteligentes. Y a mí pues, me repatea un poco, me enfada un poco por eso. En el caso de Brandon Sanderson, lo de la alomancia me parece interesante, pero sinceramente hay partes en el libro que aunque, o sea, la historia me gustó mucho más que la de Babel, me pareció divertida, interesante y con plot twist súper curioso, pero también se me hizo como, pensándolo en retrospectiva, me pareció muy intelectualizada. Mm, la alomancia, bueno, no voy a explicar más quizás si hay spoiler, si no pues lo puedes cortar aquí. La alomancia consiste en absorber en gente, bueno, hay gente que puede absorber hierro, o sea, metales, y tener poderes con ellos. El problema es que hay 8 metales y 8 poderes. Y a veces la lectura se hace un poco compleja porque ¿qué diablos, qué dichoso poder daba el zinc? ¿Qué dichoso poder daba el cobre? ¿Qué poder daba el hierro? Y al final estás más pensando en todo ese mecanismo que en disfrutar de lo que estás leyendo. No digo que los libros tengan que ser simplones, no digo que la gente tenga que leer, no tenga que leer libros más difíciles que lo que normalmente lean, pero tampoco creo que sea una cuestión de hacernos los inteligentes. Creo que tampoco es una cuestión de que parece que los libros mismos se están intentando escribir con una cierta intelectualismo que a veces no sé no diría que es pedantería porque yo sé que no, creo que no es consciente, yo al menos pienso de forma bondadosa, creo que es un poco inconsciente, pero que al menos nos hacen olvidar que la lectura al final es un placer, la lectura es una aventura. Y del mismo modo que es una aventura, también nosotros realmente nos tenemos que aventurar a leer libros cada vez un poco más difíciles. O al menos, o si incluso si queremos tirarnos a la piscina con el más difícil. Aunque nos parezca súper complejo, aunque lo querramos abandonar a las 100 páginas, está bien, lo puedes dejar, pero mira, lo intentaste y vas a otro. O quizás lo acabas. Es decir, imagínate que no has leído nunca fantasía y quieres leer Tolkien, pues léelo, sinceramente, o sea, vas y lo lees. No has leído nunca nada del realismo mágico, pues lee y ves Márquez, pues léelo. Lee Cien años de soledad. Al igual te chifla, es decir, no lo sabes. Simplemente es que tienes mucha gente intelectualizando cosas de por medio. Tienes muchas personas que ponen barreras. Y ese creo que está siendo el problema de la lectura, de ese fenómeno de la lectura. Que no hemos olvidado de que la lectura hay que disfrutarla y que cada uno pues que lea lo que le guste y que no se vea atormentada por los libros. Aventúrese, o sea, que hay que aventurarse y ya está. Y descubrir, no hay otra. Como en la vida no hay ninguna receta, no sirve para nada intelectualizar la vida, solo queda vivirla. Pues bueno, esa pequeña reflexión para hoy sobre los libros, espero haberme explicado, porque ha sido un poco como vehemente, pero creo que me he expresado. Espero que haya gustado, espero que se haya escuchado bien y hasta la próxima. Chao.